ADN, material genético que se encarga de darnos nuestras características fenotípicas y genotípicas, las cuales nos identifican como seres vivos. Este nos explica el por qué hemos salido así con estas características hereditarias. ADN. El ácido desoxirribonucleico, por sus siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. Antecedentes del ADN. Descubrimiento del ADN por Friedrich Meister en 1869-1890. Fleming, Beneden y Sternberger describen la distribución cromosómica durante la división celular. 1910. Thomas Hunt estudia los genes que residen en los cromosomas. 1933. Robert Feulken demostró la ubicación del ADN en los cromosomas. 1941, Bentley demuestra que los genes codifican las proteínas. En los años 50, Rosalind Franklin, Crick y Watson descubren la doble hélice del ADN. Sabemos que este modelo fue publicado en 1953 por Watson y Crick gracias a la fotografía número 51 de difracción de rayos X tomada por Rosalind Franklin. Estructura del ADN según Watson y Crick, 1953, publicado en la revista Nature. Según Watson y Crick, el ADN está formado por una doble hélice, por un azúcar que es la desoxirribosa, un grupo fosfato, bases nitrogenadas, las cuales son guanina, citosina, timina y adenina, que a su vez la guanina es una base purina, la citosina es una base pirimidina, la timina es una base pirimidina y la adenina es una base purina. Niveles de la estructura del ADN. Estos niveles de la estructura del ADN se dividen en 4: la primaria, la secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria se compone de la secuencia de nucleótidos encadenados cuya secuencia específica y puntual codifica la información genética de cada individuo que existe. La secundaria es la mencionada de doble hélice, de cadenas complementarias, en las que se unen las bases nitrogenadas siguiendo un orden escrito: adenina con timina y citosina con guanina. La estructura terciaria es la que se refiere a la manera de almacenar el ADN dentro de estructuras llamadas cromosomas en el interior de la célula. También podemos encontrar la ubicación de los átomos en el espacio tridimensional, teniendo en cuenta las limitaciones geométricas y estéricas. Y la estructura cuaternaria hace alusión a la cromatina presente en el núcleo de las células eucariotas, donde se forman los cromosomas durante la división celular. También es la organización de más alto nivel del ADN en la cromatina. Tipos de ADN. Existen diferentes tipos de ADN, como son el ADN mitocondrial, el ADN recombinante, el ADN fósil y el ADN superenrollado. ADN mitocondrial. Como su mismo nombre lo indica, es el material genético de las mitocondrias. El ADN mitocondrial se hereda solo por vía materna. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, este se desprende de su cola y de su material celular, por lo que solo intervendrán las mitocondrias contenidas en el óvulo. Este ADN no se recombina, por lo que los cambios que se hayan podido producir en él habrán sido debido a las mutaciones a lo largo de muchas generaciones. Se produce por sí mismo cuando la célula que ocupa se divide. ADN recombinante.
Es el resultado del uso de diferentes técnicas que los biólogos moleculares utilizan para manipular las moléculas del ADN. Se toma una molécula de ADN de un organismo y se manipula en el laboratorio para ponerla dentro de otro organismo. Un ejemplo de ello fue lo que sucedió con el primer mamífero clonado en 1966, el cual fue la oveja Dolly. Em, Otro ejemplo de ello podrían ser los alimentos transgénicos, que sabemos que es algo que es muy sonado ahorita en la actualidad, que gracias a ellos pues se puede suplir la demanda alimenticia. Y también la invención de nuevos medicamentos para la cura de nuevas enfermedades. ADN fósil. Este tipo de ADN tiene uso de la paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fósiles. Bueno, el estudio de este tipo de ADN se utiliza en la paleontología, ya que se utiliza para estudiar registros de ADN moleculares que sean lo suficientemente antiguos y pudiéndose así estudiar su composición. También se encarga de estudiar la composición de los fósiles antiguos. A lo largo del tiempo se ha conseguido extraer el ADN de los neandertales y de esta forma se ha comprobado que el ser humano no tiene relación ninguna con este. ADN superenrollado. El ADN superenrollado es una molécula de ADN que está retorcida o girada sobre sí misma, de tal modo que el eje de la doble hélice propia del ADN no sigue una curva plana, sino que forma otra hélice, y a esta se le conoce como una superhélice. Una molécula con la misma secuencia puede estar en estado relajado o en diferentes estados de enrollamiento. Las moléculas pueden sufrir superenrollamiento tanto positivo como negativo, dependiendo del sentido de la torsión. Estados del ADN. El ADN puede encontrarse en el núcleo de las células en dos estados. Cromosomas. Antes de que el ADN se vaya a dividir, debe estar perfectamente ordenado para que el reparto sea equitativo. Cromatina. Cuando el ADN de la célula no va a dividirse, está en un estado de relajación. Funciones básicas biológicas del ADN. Entre las principales funciones podemos encontrar el almacenamiento de información genética, como son los genes, y conformar un genoma. Un gen es una partícula de material genético que junto con otras se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y que determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Y un genoma es un conjunto formado por el material genético del ADN de los cromosomas y de las mitocondrias. Otra función es la codificación de proteínas en los procesos de transcripción y traducción. Y otra función puede ser la autoduplicación para asegurar la transmisión de la información a células hijas durante la división celular. Gracias al ADN nosotros podemos conocer cómo estamos conformados internamente y gracias a esto podemos conocer las características hereditarias y los rasgos físicos hereditarios de nuestros padres y de nuestros hijos. El ADN es una de las estructuras más maravillosas del cuerpo humano. Sabemos que hay diversas técnicas para su estudio, como por ejemplo la secuencia de ADN, la huella de ADN, entre otras. Gracias a la ingeniería genética podemos encontrar aplicaciones en nuestra vida cotidiana, como en la agricultura, que se hace la manipulación de alimentos para aumentar su capacidad de producción, también en la medicina forense, que mediante el ADN se puede determinar al culpable de un asesinato, mediante el análisis de muestras como son la piel, pelo, entre otras. También en el ámbito medicinal, los científicos pueden modificar microorganismos para convertirlos en grandes fábricas de sustancias útiles como la insulina.
Por estas y muchas razones más, es muy importante tener el conocimiento sobre este tema tan importante que es el ADN.